Hola a todos y todas, buenos días. Vamos a partir nuestra clase de hoy, ya viernes 15 de octubre, estamos ya a la mitad del mes. El día de hoy vamos a terminar con los dominios de factorización única. Ya el día lunes, recordar que tenemos control y el próximo miércoles comenzaríamos ya con una nueva unidad, donde ahí vamos a estar estudiando extensiones de cuerpos. Para hoy voy a partir con el siguiente recuerdo, que es lo que vamos a estar trabajando. Esta definición la vimos el día miércoles y dice lo siguiente: un dominio de integridad A se dice que es un dominio de factorización única o un DFU si dado cualquier elemento no cero, cualquier A no nulo y que no sea una unidad, siempre se va a cumplir lo siguiente: que ese A se escribe como productos de irreducibles, no necesariamente distintos entre ellos, es decir, que el P1 y el P2 podrían ser iguales, el P3 con el P5, etc. Pero todo elemento que no sea cero y no sea una unidad se va a escribir como productos de irreducibles. Y además, la descomposición es única, salvo unidades. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo otra descomposición en irreducibles, la cantidad de irreducibles va a ser la misma y la única diferencia que van a tener son de unidades, porque los elementos irreducibles van a ser asociados entre sí. ¿Qué significa que sean asociados? Que, por ejemplo, el Q1 se escribe como un alfa por P sub 1, donde el alfa es una unidad. Y eso significa que Q1 y P1 son asociados. Entonces, un dominio de factorización única es un dominio de integridad donde todo elemento que no sea una unidad y que no sea cero se puede escribir como una cantidad finita de irreducibles, aquí vemos que es una cantidad finita, y que la descomposición es única, salvo unidades o salvo asociados. Esa fue la definición que estuvimos trabajando el día miércoles. Vimos ejemplos de dominios de factorización única, que fueron nuestros grandes ejemplos K de X, donde K es cuerpo siempre, y también vimos a los enteros. Y vimos algunos ejemplos de cosas que no eran dominios de factorización única. Y de hecho estuvimos completando un diagrama que es este que está acá, que ya hoy día lo vamos a terminar, donde nos dieron que estos dos no eran dominios de factorización única, pero sí dominios de integridad. Entonces ahí tenemos cierta conexión. Y aquí hay una conexión bien importante que yo el día miércoles puse a los DFU después de los DIP, y ese es el teorema que vamos a demostrar hoy, que es el que está acá. Todo DIP es un dominio de factorización única, en particular todo dominio euclidiano es un dominio de factorización única. Entonces lo que tenemos aquí, este teorema que vamos a probar hoy, nos da lo siguiente a nosotros: cada vez que tengamos un dominio euclidiano, él va a ser un dominio de ideales principales, donde eso ya lo demostramos, y un dominio de ideales principales siempre va a ser un dominio de factorización única. Y son solo implicancias, no son equivalencias. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta demostración? Como nosotros probamos anteriormente, todo dominio euclidiano implica ser un DIP. Por lo tanto, si nosotros ahora demostramos que DIP implica DFU, vamos a tener inmediatamente que cualquier dominio euclidiano es un DFU, porque ya sabemos que dominio euclidiano implica DIP, y si probamos que DIP implica DFU, vamos a estar listos. Todo dominio euclidiano va a ser un dominio de factorización única. Entonces ahora vamos a realizar el bosquejo de la demostración que DIP implica DFU. Y vamos a ver, yo creo que todos los detalles, así que esa parte de ahí se la voy a cortar. Esta demostración no es compleja, pero sí es bien larga porque hay que hacer varios procedimientos. Pero vamos a ir paso a paso y, como siempre, cualquier duda o consulta me van preguntando.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a dar que A es un DIP, nos vamos a dar ahí un elemento que no sea 0 ni una unidad y vamos a tener que probar que ese elemento se escribe como una cantidad finita de irreducibles y que además esa escritura es única salvo unidades. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, primero mostrar que se escribe como una cantidad de irreducibles, como un producto de irreducibles, y después mostrar que esa escritura es única salvo unidades o salvo asociados. Voy a agrandar sí, aquí el PPT para que no nos quede tan cortada la demostración. Entonces vamos comenzando. Como siempre, cualquier duda ahí me van preguntando. A ver, color acá. Comencemos. Sea A un DIP. Queremos probar que este A es un dominio de factorización única. Y nos vamos a dar una pequeña en A, tal que el A es distinto de 0 y el A no pertenece a las unidades. Recordar que este conjunto son las unidades. ¿Qué es lo que queremos probar? Que el A se escribe así, como un producto finito de irreducibles y luego que la escritura es única. Primero vamos a mostrar que se puede escribir como productos de irreducibles y luego probar que la escritura va a ser única. Para los que están en teoría de números, uno hace una demostración similar en el teorema fundamental de la aritmética, donde se da que cualquier número ahí que no sea una unidad y que no sea 0 se puede escribir como una cantidad finita de primos. Y esa escritura es única, salvo signos, que esas son las unidades en los enteros. Entonces la demostración que vamos a hacer aquí es muy similar a la que uno hace ahí en el anillo de los enteros en teoría de números, pero aquí va a ser más general porque vamos a estar incluyendo el caso de los enteros, el caso de los polinomios con coeficientes en un cuerpo K. Cualquier DIP vamos a poder probar que es un DFU. Y aquí vamos a hacer la demostración de manera general. Entonces nos dimos un A distinto de 0 y que no es una unidad. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Siempre tenemos dos casos. Si el A es irreducible, solamente si el A es irreducible, estamos listos. Eso es como el mejor de los casos siempre. Entonces, si A es irreducible, se tiene que A se escribe de forma única en productos de irreducibles. ¿Y de qué forma? Como él mismo. Entonces, si el A es irreducible, estamos listos. Se escribe como forma única en productos de irreducibles. ¿Qué irreducible usamos? A él mismo. Pero lo más seguro que nos pase al tomar este elemento es que no sea irreducible. Entonces lo vamos a escribir como producto de 2. Si por ejemplo el A no es irreducible, mal caso acá, lo vamos a escribir como producto de 2 elementos. Entonces, el A se va a escribir como un A1 por un A2 con A1 y A2 en A y se tiene lo siguiente acá. Entonces, el A se escribe como producto de 2 elementos donde ambos no son unidades, donde A1 y A2 no son unidades. ¿Y eso por qué se tiene? Porque estamos diciendo que el A no es irreducible. Entonces, si por ejemplo el A1 fuera una unidad o el A2 fuera una unidad, el A estaría siendo irreducible. Y yo estoy en el caso en que no lo es. Entonces lo estoy escribiendo como producto de 2 elementos donde ninguno de ellos es una unidad, porque si el A1 es unidad, el A va a ser irreducible y ya estoy lista con ese caso, y si el A2 es unidad, el A sería irreducible y ya estoy lista con ese caso, que si el A es irreducible ya tengo cómo se escribe, como él mismo. Es por eso que este A1 y A2 están en A, pero no son unidades. Entonces ahora al A1 que estoy aquí, voy a suponer que este A1 yo lo voy a poder escribir como irreducibles. Y vamos viendo qué es lo que nos queda acá.
Entonces, si el A1 y el A2 son ambos irreducibles, estamos listos. Si el A1 y el A2 que tenemos aquí, los dos son irreducibles, vamos a estar listos. El A se escribe como productos de irreducibles, el mejor de los casos. Entonces, A se escribe como producto de irreducibles. Y ahí terminaríamos la demostración. Pero puede pasar que no. Pero, por ejemplo, si uno de ellos no es irreducible, es decir, es reducible, vamos a suponer sin pérdida de generalidad que es el primero, porque si fuera el segundo nos va a quedar del mismo estilo. Sin pérdida de generalidad, supongamos que es A1. Este de acá lo vamos a poder escribir como productos de 2. Entonces hacemos lo mismo, es decir, procedemos de la misma forma. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos dimos un A nuevamente no nulo, no nulo y no una unidad. Si el A es irreducible, listo. Se escribe de manera única como productos de irreducibles. ¿Quién? Él. Si el A no es irreducible, lo voy a escribir como producto de dos tipos, una 1 y una 2, donde ninguno de ellos es una unidad, porque si alguno es una unidad, voy a tener que el A es irreducible, que ya es el caso que vi. Entonces, ninguno de ellos es una unidad. Si, por ejemplo, el A1 y el A2 son ambos irreducibles, estamos listos, se cortó el proceso. El A se escribe como productos de irreducibles, que son el A1 y el A2. Estamos listos. Pero puede pasar que no. Puede pasar, por ejemplo, que el A1 sea reducible o que el A2 sea reducible. Vamos a suponer sin pérdida de generalidad que el A1 que está ahí viene a ser reducible. Entonces procedemos de la misma forma, es decir, a la 1 lo escribimos como producto de otros dos tipos. Si los otros dos tipos son irreducibles, terminamos. Pero si no, volvemos a proceder. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a proceder así cada vez. Y lo que tenemos que después probar es que ese proceso se acaba en algún momento, que no lo sigo haciendo indefinidamente. Porque lo que queremos hacer es que el A se escriba como una cantidad finita de irreducibles. Entonces, en algún momento tenemos que parar. Y eso es lo que vamos a ir probando. Entonces, para que quede bien claro, estamos suponiendo que la 1 es reducible y vamos a proceder de la misma manera. Es decir, deben existir en A dos elementos que no son unidades, porque estamos suponiendo que es reducible, dos elementos que no son unidades, que los vamos a llamar A sub 1, 1 y A sub 1, 2, tal que el A se va a escribir como este A sub 1, 1 por el A sub 1, 2 por el A2 que ya teníamos. Donde, para que quede esto bien claro, este que está acá está siendo el A1. Donde ese que está acá está siendo el A1, que estábamos diciendo que vamos a suponer que él es reducible, por lo tanto se escribe como producto de dos elementos de este dominio de ideales principales, de este anillo, como dos elementos que no son unidades. Entonces el A se escribe así. Ahora, por ejemplo, si todos son irreducibles, estamos listos. Ahora, si todos los elementos son irreducibles, entonces hemos escrito
al A como producto de irreducibles. De lo contrario, si no son todos irreducibles, el A11, el A12 no son irreducibles, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer lo mismo. De lo contrario, podemos suponer que el A11, sin pérdida de generalidad el primero, es reducible. ¿Y eso qué significa? Lo que significa que existen dos elementos, lo que significa que existen dos elementos, A111 y A112, en A, no unidades, tal que tenemos lo siguiente. El A se va a escribir como este A111 por este A112, por el A12 y por el A22. Y así continuamos. Y así continuamos indefinidamente. Entre comillas, porque eso es lo que vamos a probar que en algún momento se cierra este ciclo. Entonces, hasta aquí. ¿Vamos bien con la idea? Nos estamos dando un elemento que si es irreducible estamos listos. Si no, lo escribimos como producto de dos, donde ninguno de ellos es una unidad. Si esos dos son irreducibles, cortamos el proceso. Si no, uno de ellos vamos a suponer que es reducible, se escribe como producto de dos, y ahí tenemos que el A ahora es producto de estos tres tipos. Si los tres son irreducibles, estamos listos. Si hay alguno ahí que sea reducible, supongamos que el primero lo volvemos a escribir como producto de 2, entonces el A ahora nos queda como producto de estos cuatro elementos. Si los cuatro son irreducibles, estamos listos. Si no, tomamos el que es reducible y volvemos a hacer lo mismo. Y así continuamos. La idea es mostrar que este proceso en algún momento se cierra, es decir, que no lo vamos a continuar indefinidamente. Por eso está entre comillas, porque vamos a mostrar ahora que se va a cerrar. Pero hasta aquí, ¿vamos bien? Antonella, Benjamín, Constanza, Nadia, Pablo, Valeria, ¿todo bien hasta aquí? ¿Todo ok? Perfecto. Ok. Entonces vamos viendo lo siguiente. Debemos probar que este proceso finaliza en algún momento, para así poder obtener una cantidad finita de irreducibles, en los cuales el A se factorice. Eso es lo que queríamos decir, que en algún momento esto se va a cerrar, para obtener una cantidad finita de irreducibles, es decir, que voy a llegar al momento en que son todos irreducibles, y ya no sigo haciendo el proceso. ¿Y cómo vamos a probar que eso se cierra? De la siguiente manera. Para esto podemos observar que se tiene la siguiente cadena de ideales principales. Primero, son todos principales porque recordar que estamos en un DIP. Entonces, como recordar aquí que el A es DIP, cualquier ideal que nosotros hagamos va a ser principal. Y la cadena es la siguiente. Voy a tener el A1, que va a estar contenido en el ideal generado por el A11, y ese de ahí va a estar contenido en el ideal generado por el A111, y así sucesivamente. ¿Y eso por qué viene? Para que quede bien claro. Yo tengo acá, que lo voy a anotar con otro color, que este A1 que está aquí, yo lo estoy escribiendo como el producto de estos dos, que aquí lo anotamos, A11 por A12. Entonces, el A1 va a pertenecer al ideal generado por el A11, que es lo que está aquí. Tenemos contención de ideales. Entonces,
El A1 como elemento pertenece a ese ideal generado, pero si yo ahora tomo cualquier múltiplo de este tipo, voy a tener que cualquier múltiplo de él sigue estando en el ideal generado por el A11. Eso quiere decir que el A11 está contenido en el otro ideal. Es por eso que si un elemento pertenece a un ideal, cualquier múltiplo de él, que es el generado, también está contenido en ese ideal. Es por eso que ahí tendríamos que el J1 está contenido en el J2. Y se hace el mismo procedimiento para el otro. Fíjense aquí que estos dos sujetos que están aquí vienen del A11. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? El A11 se escribe como este A con 3 1 por el A112. Por lo tanto, este tipo está en el ideal generado por el A111 y cualquier múltiplo de él va a estar ahí también. Es por eso que tenemos la contención del J2 en el J3. Y así sucesivamente cuando vamos haciendo el siguiente proceso. Entonces tenemos puros ideales principales donde están encajonados. El J11 está contenido en el J2, el J2 está contenido en el J3, el J3 está contenido en el siguiente. Porque aquí tenemos que estos elementos se están escribiendo como productos del otro. Es por eso que tenemos las contenciones. Entonces hasta aquí. ¿Vamos bien? Valeria, Pablo, Nayeli, Nadia, Michelle, Javiera, ¿todo bien hasta aquí? Perfecto. Entonces nosotros sabemos que en general, desde álgebra lineal, las uniones nunca mantienen nada, son refomes. La unión de espacios vectorial no siempre es un espacio vectorial, la unión de grupos no siempre es un grupo, la unión de subanillos no siempre es un subanillo, la unión de ideales no siempre lo es. Pero hay en una ocasión que lo es, que la unión es buena, que mantiene la estructura, que siguen siendo su espacio vectorial, que siguen siendo su grupo o su anillo o ideales, que eso es cuando los elementos están uno contenido en el otro. Cuando yo tengo un espacio vectorial o un subespacio, dentro de otro, la unión me va a dar un subespacio vectorial, si yo tengo uno dentro del otro. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Tenemos que todos los ideales están siendo encajonados, como se dice, uno dentro del otro. Por lo tanto, la unión de todos estos tipos va a ser un ideal, porque yo estoy tomando uno dentro del otro. Siempre que yo tenga uno dentro del otro, la unión va a mantener estructura, va a seguir siendo su espacio o su grupo o su anillo, o va a ser un ideal en este caso. Entonces vamos a tomar la unión. Entonces tenemos aquí esta contención y tenemos que la unión de estos ideales es un ideal, pues ellos están encajonados. Es decir, uno contenido dentro del otro. Y como el A es un dip, ese ideal, que va a ser la unión de todos estos, va a estar generado por un elemento. Entonces, como A es un dip, entonces existe un alfa en A tal que J voy a llamar al ideal que viene a ser la unión de todos ellos, que lo voy a poner con un I desde 1 hasta infinito de J sub I, pero ese J, que es la unión de todos ellos, que es un ideal, como estamos en un dominio de ideales principales, lo podemos escribir como el generado por un elemento. Entonces, de esta forma tenemos lo siguiente. Tenemos que el alfa divide a la sub 1
que el alfa divide a la sub 1, 1, que el alfa divide a la sub 1, 1, 1, y así sucesivamente. ¿Y por qué? Eso es porque como yo aquí tengo la unión de todos los ideales, como nosotros aquí tenemos la unión de todos estos ideales que están encajonados, es por eso que me da un ideal, porque uno está contenido dentro del otro, y ese ideal que me da, que es este ideal J, que es este que está acá, en un dominio de ideales principales va a ser generado por un solo elemento. Entonces, ¿qué ocurre aquí? En esta unión, nosotros podemos ver que el A sub 1 pertenece al J, porque está en uno de ellos, entonces está en la unión. Por lo tanto, el A sub 1 estaría en el ideal generado por alfa. Y eso quiere decir que el A sub 1 se escribe como alfa por T, que es lo mismo que decir que el alfa divide al A sub 1. Y lo mismo ocurre para todos los otros elementos. El A sub 1, 1, este, está en uno de estos que yo estoy uniendo. Por lo tanto, pertenece al ideal J, que es la unión de todos. Pero ese ideal J es generado por un elemento. Entonces, este A1, 1 se va a escribir como pertenece al ideal generado por alfa, se va a escribir como alfa por algún Q. Y eso significa que el alfa lo divide. Entonces el alfa está dividiendo a todos los sujetos. Hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces vamos a seguir avanzando. Perfecto. Entonces voy a dejarlo ahí un momento para que ustedes puedan copiar. Y ahí seguimos avanzando. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta igualdad, que la voy a pintar con amarillo, esta de aquí, es bien importante porque de aquí vamos a sacar que este proceso se estaciona, no sigue de manera indefinida. Entonces, el J, ese J que está ahí, como J es una unión de conjuntos, entonces el alfa, este alfa, como tenemos esta igualdad, fíjense acá que el generado por alfa es la unión, es igual a esa unión, el alfa está en la unión. ¿Y qué significa que un elemento pertenezca a la unión? Que está en alguno de ellos. Esa es la definición de estar en la unión, que yo estoy en alguno de los conjuntos que uno. Entonces, ¿cómo? Como J es la unión de conjuntos, entonces el alfa pertenece a algún JK. Para algún K o algún I, porque así le estaba llamando al contador, para algún I, entre 1 hacia adelante. Entonces, como el J es la unión, y yo tengo aquí una igualdad, este alfa tiene que estar en la unión. Pero, ¿qué significa estar en la unión? Que estoy en alguno de ellos. Entonces va a existir algún I para que el alfa esté ahí. ¿Y qué significará eso? Que si el alfa está ahí, entonces tenemos lo siguiente. Entonces, si el alfa pertenece a este ideal, cualquier múltiplo de él va a estar contenido en ese ideal, que es lo mismo que estuvimos hablando acá. Si un elemento pertenece a un ideal, cualquier múltiplo de él, que es tomar el ideal generado por él, va a estar contenido en ese ideal. Aquí es lo mismo. Como el alfa pertenece al JI, cualquier múltiplo de él, que es el ideal generado, va a estar contenido en ese ideal. Pero aquí tenemos algo importante. Fíjense que el ideal generado por alfa es J. De esa manera, así tenemos que el J, que es la unión de todos, está contenido en este JI. Y como el JI
es uno de los que yo estoy uniendo, él también está contenido en J. De ambas contenciones, tenemos que el J, que es la unión de todos, es igual al JI. Es decir, que esto establece que la sucesión de ideales J1 contenido en J2, contenido en J3 y así sucesivamente se estaciona en el I. Esto permite concluir que el proceso anterior finaliza. Esto nos dice que el proceso anterior finaliza. Por lo tanto, existen finitos irreducibles, llamémoslo, los voy a llamar P ahora, P sub 1 hasta P sub S, tales que el A se escribe como productos de ellos. Bueno, hasta el P sub I, porque ese es el último, P sub 1 hasta este P sub I. Y ahí tendríamos ya lista la demostración. Entonces lo vamos a repetir por cualquier duda. Tenemos que el J es la unión de todos los conjuntos. Entonces, como el alfa es igual a esta unión, el generado por alfa, eso quiere decir que el alfa pertenece a esta unión. ¿Pero qué significa que un elemento esté en la unión? Que está en alguno de esos conjuntos para algún i, entre 1 y el infinito. Hay algún i donde ese alfa está. Entonces, si el alfa está en este ideal, cualquier múltiplo de él va a estar contenido en ese ideal. Es por eso que tenemos esta contención de ideales. Pero el ideal generado por alfa era el J, que es la unión de todos. Así tenemos que la unión de todos está contenido en el J sub I. Pero es claro que cualquier J, 1, J2, J3, cualquiera de ellos está contenido en la unión. Esta contención es la de siempre. Cualquier conjunto de los que yo estoy uniendo está contenido en la unión total. Pero logramos probar la otra contención, la difícil, que la unión de todos estaba contenida en J sub I. De ambas contenciones tenemos que son iguales. Por lo tanto, la unión de todos va a terminar en este J sub I. Se estaciona en I, que es lo mismo que está acá. Eso quiere decir que el A se va a escribir como un producto finito de irreducibles. Ya no voy a seguir indefinidamente, sino que va a ser un producto finito de estos elementos que vamos a llamar P sub algo, P sub 1, P sub 2, hasta el P sub I. Y ahí tenemos que el A se escribe como un producto finito de irreducibles. De esa manera demostramos la primera parte. Ahora nos falta probar que es único, salvo unidades. Pero hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas, preguntas? Antonella, Benjamín, Danae, Constanza, Javiera, Maite, Michelle, Nadia, Pablo, perfecto. Ok. Entonces ahora tenemos que probar unicidad. Para eso nos vamos a dar esta descomposición de la, nos vamos a dar otra, y vamos a mostrar que son iguales la cantidad de irreducibles que aparecen y solo difieren por unidades. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a partir con la unicidad. Esto de aquí ya lo había escrito. Déjenme. Esa ya lo habíamos hecho. Acá. Entonces vamos con la unicidad. Lo voy a agrandar ahí para que nos alcance más, para poder escribir. Entonces, ¿cómo probamos unicidad? Igual que siempre, nos damos dos escrituras y mostramos que son la misma, salvo unidades. Entonces,
Sabemos que A, por lo que encontramos antes, sabemos que A se escribe como P1 por P2 hasta un P sub I, donde P1 hasta P sub I son irreducibles. Eso supimos. Sabemos que existe esa escritura para el A. Supongamos que tiene otra factorización. Supongamos que A tiene otra factorización en irreducibles. ¿Cuál va a ser? La vamos a escribir así. A como Q sub 1 por Q sub 2 hasta un Q sub L. Para ahí seguir la misma notación del apunte. Entonces sabemos que el A se escribe como producto de estos P, que son irreducibles, y ahora lo vamos a escribir como otra factorización de irreducibles que está de los Q, que están acá. Entonces, notar lo siguiente. Observar que el Q sub 1 divide al A. Y eso es porque el A se escribe como Q sub 1 por alguien. ¿Por quién? Por todos los otros loquitos que están aquí, por el Q sub 2, Q sub 3 hasta el Q sub L. Pero también uno tiene aquí que el Q sub 2 divide al A, porque el A se escribe como Q sub 2 por alguien. ¿Por quién? Por este Q sub 1 con los otros que están ahí. Y así sucesivamente, o sea, el Q sub L, que es el último que escribimos aquí, también divide al A, porque el A se escribe como productos, por ejemplo, de todos estos que están acá por Q sub L. Entonces, todos estos Q dividen al A, el Q sub 1, el Q sub 2, hasta el Q sub L. Y eso vamos a utilizar. Entonces, fíjense que el Q sub 1 divide al A, pero el A también se escribe de la forma que está arriba. Entonces, ¿cómo? Q sub 1 divide al A, y el A también se escribe como P sub 1 hasta P sub I, y el Q sub 1 es irreducible en un dominio de ideales principales. ¿Qué significa que un elemento sea irreducible en un dominio de ideales principales? Eso significa que es primo. Entonces, el Q sub 1 divide al A, y el A se escribe como producto de estos P. Como el Q sub 1 es un elemento irreducible en un dominio de ideales principales, eso significa que es un elemento primo. Y si es un elemento primo que divida un producto, entonces Q sub 1 es primo y divide un producto. ¿Por qué a un producto? Porque la A se escribe como un producto. Entonces, si un elemento primo divide a un producto, divide a uno de ellos. Entonces, Q sub 1 divide a alguno de estos P, alguno de los P, que lo vamos a anotar así. Alguno de los P, que los voy a escribir mejor. Alguno de los P que son este P1 o P2 hasta el P sub I. Supongamos que divida el primero. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que divida el primero. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos escrituras para el A. Esta observación que yo hago aquí la vamos a estar usando. Que el Q sub 1 divide al A, que el Q sub 2 también lo divide hasta el Q sub L. Entonces vamos a tomar la primera aquí. Q sub 1 divide al A, pero el A se escribe como un producto. Ese Q sub 1 es irreducible en un dominio de ideales principales. Eso significa que es un elemento primo. Si un elemento primo divide a un producto, que es estos de acá, entonces divide a alguno de ellos. Vamos a suponer que divide al P sub 1. Entonces hasta ahí.
¿Vamos bien? Nadia, Pablo, Danae, Benjamín, Valeria, Michelle, Maite, ¿todo bien hasta ahí? Javiera. Perfecto. Entonces vamos a suponer que divida el primero. ¿Y qué significa eso? Vamos a escribir al otro lado porque ahí ya no nos queda espacio. Entonces, supongamos que divida el peso 1. Que divida peso 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el Q1 divida el P1, es decir, existe un T1 en A tal que el P1 se escribe como este T1 por el Q1, pero el P1 es irreducible. Así que uno de estos dos tiene que ser una unidad, pero el Q1 también es irreducible. Así, el T1 debe pertenecer a las unidades del conjunto. Y eso es como este elemento es irreducible, eso significa que si se escribe como un producto, uno de ellos es una unidad. Pero este de acá también es irreducible, así que este de acá está obligado a ser una unidad. Y tenemos ahora lo siguiente. Entonces, ahora tenemos que nosotros tenemos dos formas de escribir el A. Lo podemos escribir como Q sub 1 por Q sub 2 hasta el Q sub L. Y también lo podemos escribir como P sub 1 por P sub 2 hasta el P sub I. Pero ¿qué ocurrió aquí? El P1 que está acá, nosotros ahora lo estamos escribiendo de esta manera. Lo estamos escribiendo como P sub 1 como T sub 1 por Q sub 1. Voy a bajar todos los otros. Ahí. Entonces, el P1 lo estamos escribiendo como T sub 1 por Q sub 1. Cancelando, porque vamos a cancelar los Q sub 1 que están en ambos lados. Cancelando Q sub 1 a ambos lados. Y como A es un dominio de integridad, por eso podemos cancelar, tenemos que si cancelamos ahí, nos queda lo siguiente. Q sub 2 hasta Q sub L igual a P sub 2 hasta P sub I, con este T sub 1 adelante, donde ese T sub 1 es una unidad. Entonces ahora hacemos lo mismo. De manera análoga, ¿qué sabíamos? Que yo les dije que esto era muy importante. El Q sub 2 divide al A. De manera análoga tenemos que Q sub 2 divide al A. Y el A se escribe como un producto. Igual que antes. El A se escribe como un producto. Como el Q sub 2 es irreducible, eso significa que el Q sub 2 es primo. Por lo tanto, divide a algunos de estos P sub I. Vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, que divida al segundo. Entonces, de manera análoga, como Q sub 2 divide al A, podemos concluir que este Q sub 2 divide al P sub 2. Es decir, que el P sub 2 se escribe como un T sub 2 por Q sub 2. Pero como este es irreducible y este igual, si un irreducible se escribe como un producto, uno de ellos tiene que ser una unidad. Entonces el T sub 2 va a ser una unidad. Y así hacemos lo mismo, que me va a faltar aquí una diapo.
Ahí. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Como el Q sub 2 divide a la, eso quiere decir que el Q sub 2 divide a un producto. Como el Q sub 2 es irreducible, va a ser primo, porque estamos en un DIP. Entonces divide a alguno de ellos. Supongamos que al P sub 2. Por lo tanto, tenemos esta escritura, que P sub 2 es igual a T sub 2 por Q sub 2, donde el T sub 2 es una unidad. Entonces, tomando la que nos quedó aquí, esta que está acá, nosotros vamos a tener ahora lo siguiente. Así tenemos lo siguiente. La voy a copiar, Q sub 2 hasta Q sub L es igual a T sub 1 por P sub 2 hasta P sub I. P sub I. Ahí. Pero este se puede escribir como un T2 por un Q2. Y ahora hacemos lo mismo que antes. Cancelando el Q sub 2, tenemos que nos va a quedar Q sub 3 hasta Q sub L igual a T1, T2, donde ellos son unidades, por P sub 3 hasta este P sub I. Entonces hacemos lo mismo. Y de ahí seguimos. Entonces, como este se escribe como este producto, cancelamos el Q sub 2. S con S y nos queda esta escritura. Y volvemos a hacer lo mismo. Como el Q sub 3 divide a la, volvemos a hacer lo mismo. De esa manera, si volvemos a hacer el proceso, si continuamos así, vamos a concluir que el L, que es la cantidad de Qs que yo tengo, va a ser igual a la cantidad de Ps que yo tengo al otro lado. Es decir, que el L y el P van a ser iguales y solo difieren por unidades. Porque vamos a probar, como lo estuvimos haciendo aquí, que todos los P son asociados a los Q, porque se escriben como una unidad por el otro. Entonces van a diferir solo por unidades, ya que los P serán asociados a los Q. Entonces hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Alguien se perdió? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, si se dan cuenta, igual era una demostración larga. Nos tomó como 50 minutos, pero no era tan compleja. Pero había que hacer varias cosas. Primero, mostrar existencia de la escritura y luego unicidad. Pero esto nos permite concluir al final que todo DIP es un dominio de factorización única. Y que además todo dominio euclidiano, como ellos son DIP, también van a ser dominios de factorización única. Entonces aquí tenemos el siguiente corolario. El anillo de los enteros es un DFU, y si K es cuerpo, entonces K de X también es un DFU. Voy a bajarlo así un poco, ahí, y este igual, ahí sí. Entonces, ¿y cuál es la demostración? Nosotros ya habíamos probado, esta demostración es súper sencilla, que ambos anillos son dominios euclidianos y por lo tanto son DIP, porque todo dominio euclidiano es un DIP, eso lo habíamos demostrado anteriormente, y ahora por este teorema todo DIP es un dominio de factorización única. Así que tenemos que el anillo de los enteros y K de X, cuando K es cuerpo, son todos dominios de factorización única. Que esos fueron algunos de los ejemplos que nosotros trabajamos la clase anterior. Entonces ahora vamos a ver una observación
no, un corolario y un ejemplo. Entonces, acá, corolario. Sean A y B dos elementos no nulos de un dominio de factorización única, A. Y supongamos que este A se escribe de esta manera y este B de esta otra manera, que es su descomposición en factores irreducibles distintos. Son todos distintos acá, donde el U y el B, este y este, son unidades. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular el máximo común divisor entre ellos si tengo su descomposición en irreducibles? Utilizo todos los irreducibles y busco el mínimo entre sus exponentes. Importante que algunos de estos n sub i o m sub i pueden ser cero. Entonces pueden ser cero. Entonces, ¿cómo calculo yo el máximo común divisor? Que es buscar el divisor más grande que tienen ellos. Uso todos los irreducibles, pero busco el mínimo en los exponentes. De esa manera los dos van a tener ese divisor. Y así construyo el máximo común divisor. Es como buscarlo por cada irreducible. Primero busco entre este y este. Entonces el máximo común divisor entre ellos, o el divisor más grande, va a ser elevado al mínimo, al más chiquitito de los exponentes, para que divida ambos. Después lo hago con el otro y así sucesivamente. Pero es importante decir que algunos de estos exponentes pueden ser cero. Entonces hasta aquí. ¿Vamos bien? Vamos a ver inmediatamente un ejemplo. Antonella, Benjamín, Constanza, Javiera, Maite, Nadia, Pablo, Nayeli, ¿todo bien hasta aquí? ¡Ay, qué genial esa reacción! La que ahí usó Benjamín. Entonces, vamos bien. Vamos con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo en Z. Si el A, por ejemplo, es 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 elevado a 0 por 7 elevado a 6 por 11 elevado a 0 por 13, y el B es 2 elevado a 0 por 3 elevado a 4 por 5 elevado a 2 por 7 elevado a 0 por 11 elevado al cuadrado por 3 elevado a la cuarta, entonces el máximo común divisor entre A y B, que lo vamos a llamar B, va a ser el siguiente. Voy a calcular qué número es el que está arriba. Es 2 al cubo por 3 al cuadrado por 7 elevado a 6 por 13. Medio número. $110.119.464. Vamos con el otro. 3 elevado a 4 por 5 elevado a 2 por 11 al cuadrado por 13 elevado a 4. ¡Wow! Mucho más grande. Ahí tenemos el otro. Vamos a calcular el máximo común divisor. Entonces, ¿cómo uno lo hace? Tomamos todos los irreducibles, que como estamos en Z, los irreducibles son lo mismo que los números primos. Y tenemos que tomar el mínimo en los exponentes. Entonces, entre el 3 y el 0, el más chico es 0. Entre el 3 y el 4 va a ser 2. Entre el 5, o sea, entre el 0 y el 2 va a ser 0. Entre el 6 y el 0, 0. Entre el 11 y el 2, 0. Y entre el 1 y el 4, 1. Entonces el máximo aquí va a ser 3 al cuadrado por 13. Que eso es 9 por 13, que nos da 117. Y ese vendría a ser el máximo común divisor. Entonces, uno lo está buscando entre los irreducibles. Y después los multiplicamos. Entonces, algunos pueden ser 0, porque no siempre van a tener los mismos irreducibles, van a aparecer todos en la descomposición. Pero si no aparece, uno le pone 0 de exponente. Entonces, hasta ahí.
¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Perfecto. Para terminar, voy a mostrarles un teorema que no vamos a hacer la demostración porque es muy larga la demostración porque hay que hacer varios previos. Habría que demostrar muchas cosas y trabajar con polinomios primitivos, que eso no lo vamos a abordar mucho en el curso para poder hacerla. Pero lo que nos dice este teorema, que si alguien quiere ver la demostración está en el Fraley, está bien hecha, pero hay que usar varias cosas, como que demuestra varios teoremas antes para poder probar ese. Y nosotros no hemos demostrado ninguno de esos previos para poder hacerla hoy. Pero lo que dice es bien potente, porque nos va a ayudar a poner otro anillo más en nuestro diagrama. El teorema dice lo siguiente. Si A es DFU, entonces A de X es DFU. Si el A es un dominio de factorización única, entonces A de X es un dominio de factorización única. Y esto nos da un excelente ejemplo. Como Z es DFU, entonces Z de X no es cualquier cosa. Ya habíamos visto que no era dominio euclidiano, no era dominio de ideales principales, pero sí es dominio de factorización única. Entonces, ese es como el gran ejemplo que uno puede sacar de este teorema, que cada vez que yo tenga un dominio de factorización única, los polinomios con coeficiente en ese dominio de factorización única también lo van a hacer. También cualquier polinomio que yo me dé se va a escribir como un producto de irreducibles y esa descomposición es única salvo unidades. Entonces ahora podemos completar nuestro superdiagrama, donde teníamos los cuerpos como los complejos ZP, donde P es primo, los racionales y los reales, dominios euclidianos, cualquier cuerpo, pero además los polinomios con coeficiente en un cuerpo y los enteros, dominios de ideales principales, cualquier dominio euclidiano, y este que vimos aquí, 1 más raíz de 19i partido en 2, es un ejemplo bien clásico, son poquitos todos los libros tienen el mismo ejemplo de un DIP que no sea dominio euclidiano. Y después, todo dominio de ideales principales es un dominio de factorización única. Y aquí podemos agregar a alguien. Z de X es un dominio de factorización única, pero que no es un DIP y no es un dominio euclidiano. Y eso ya habíamos visto que no era un DIP, porque podíamos tomar el ideal generado por X y un número primo y nunca iba a ser un ideal principal. Y fuera de los dominios de factorización única están los dominios de integridad. Todo lo que yo tengo aquí, los cuerpos de DIP, DFU, son todos dominios de integridad, pero hay algunos dominios de integridad que no son lo que está aquí. Por ejemplo, Z de 2i, ese no era un DFU porque habían elementos que tenían dos escrituras distintas en irreducibles, donde ellos no eran asociados, y lo mismo pasaba con Z raíz de 5i. Nosotros el día de ayer probamos que con el 21 habían dos escrituras, y el día miércoles en clases también encontramos otro elemento que tenía dos escrituras. Y con eso damos finalizada ya la parte del capítulo número 2. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, consulta, pregunta? Valeria, Pablo, Nadia, Maite. ¿Todo bien? La prueba, buena pregunta. Déjame buscarla. Creo que el 28, pero prefiero mirarlo en el contrato. Acá. Tenemos control el lunes 18 y la segunda prueba es el jueves 18 en horario de taller. Y el control que nos queda el lunes 18 de octubre. De ahí viene la prueba el 28 de octubre, de ahí nos vamos a la semana libre, que parte, bueno,
¿Cuándo parte la semana libre? El 1 de noviembre. Y de ahí volvemos y tendríamos un control 3 a finales de noviembre, el lunes 22. De ahí la entrega del video, que es el lunes 6 de diciembre. Y la prueba 3, que es el jueves 2 de diciembre. Sobre el video, yo creo que a fin de mes van a estar los problemas. Se los quiero enviar antes de la semana libre para que ustedes tengan todo el mes de noviembre completo para armar su video. Y vamos a hacer una entrega formativa, igual que en el estructura 1, para que en el video les vaya bien y se saquen un 7. Esa es la idea. Y el plan es tener eso antes de fin de mes para que ustedes lo puedan trabajar en todo noviembre. Entonces ahí están las fechas. Recuerden que el contrato está en el aula, al igual que, ¿cómo se llama esto? Al igual que el apunte. Para el día lunes, dominios de factorización única no entran. La recomendación es, el control tiene preguntas de desarrollo y tiene preguntas de selección múltiple y de verdaderos y falsos. La recomendación es que usted tome el apunte y anote las proposiciones o teoremas y se haga un resumen, porque aquí hay hartas cosas que son válidas en un conjunto, pero no en otro. Por ejemplo, en un DIP, irreducibles y primos son lo mismo, maximales y primos, ideales maximales e ideales primos son lo mismo, pero hay en otros lados que eso no es así, que hay solo una implicancia. Entonces eso hay que tenerlo claro y si uno se hace un resumen no va a tener ningún problema. Y hagan los talleres, eso es importante. Tenemos 3 talleres para estudiar, que son el 6, 7 y el 8, que fue el del día de ayer. Y intenten hacer los ejercicios propuestos. Como siempre, cualquier duda me pueden escribir. El lunes hay control, así que nos vemos ya el próximo miércoles para partir con la última parte de nuestro curso, que es el capítulo 3. Así que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho.